título de esta conferencia porque es un tema bastante controvertido y seguro que no les va a dejar a ningunos indiferentes, sobre todo por los ponentes, que espero pues entren a debate, sí, que llegue a ser esto una tertulia, pero que sea algo, un contraste de ideas. Sobre todo porque lo que vamos a poner en valor es la tolerancia y el respeto por la voz del disidente. No sé si se está acoplando aquí el micrófono. Sobre todo por eso, por ese valor a la tolerancia, porque sin esa base ética y moralmente obligada a los principios que sostienen la democracia, liberales no tendrían sentido. Así que con ello, primero voy a comenzar presentando a las señoras. Luis, estás en minoría en este caso. Eres la cuota, la cuota masculina. Bueno, tenemos en mi izquierda tengo a Emma López, que es portavoz del área de Economía y Hacienda del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Profesionalmente es funcionaria, inspectora de seguros del Estado y cuerpo técnico de Hacienda. Es licenciada en Derecho Económico Empresarial y su carrera profesional ha estado siempre vinculada a la gestión en el sector público y también ha sido asesora del Gabinete del Presidente de Gobierno, ejerciendo funciones de coordinación interministerial en diversas áreas. También ha sido asesora en el Senado. Gracias, Emma, por venir aquí y estar aquí en Barcelona. Sobre todo pegaste este madrugón a las 6 de la mañana. También, un madrugón a las 6 de la mañana y se va dentro de una hora. O sea que muchas gracias. Tenemos a Sonia, a nuestra Sonia Sierra, a la derecha. Sonia Sierra es doctora en Filología Hispánica, profesora de universidad, trabajo que compaginó con su plaza en un instituto de educación secundaria y en el año 2015 decidió dedicarse temporalmente a la política y pasó a ser concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y diputada en el Parlamento de Cataluña. Y al acabar esta etapa volvió a su gran pasión, que es la docencia. Además es columnista y colaborador habitual en tertulias de radio y televisión. Gracias, Sonia. Y a nuestra izquierda tenemos a Cristina Casabón. Cristina es columnista en ABC y Objective. Trabaja como analista de riesgo político para temas relacionados con seguridad y defensa. Acaba de fundar una fundación, sí, una asociación con Girauta y Marcos de Quinto. Y la asociación se llama Pie en Pared, para dar la batalla cultural. Bueno, aquí tenemos el primer anuncio. Y perdona, Sonia, que antes no he dicho, aquí tenemos el libro de Sonia, por si a alguien luego le interesa, que se llama Los pasos difíciles. Luego nos hablas un poquito de él. Y para terminar, tengo la chuleta que me ha pasado Luis. Luis Cueto es licenciado en Derecho y funcionario todoterreno del Estado, que no del Gobierno, que es algo que le gusta matizar desde hace 30 años. Ha trabajado para todos los gobiernos, casi desde el arranque de la transición y en todos los formatos. Ministerio de Justicia, Trabajo, Interior, Obras Públicas, agencias ACID, Escuela de Negocios, la Escuela de la EOI o el Instituto Cervantes como técnico de Administración Civil. En 2015 asumió el puesto de coordinador general de la Alcaldía de Manuela Carmena. Hoy compatibiliza el cargo de concejal en el Ayuntamiento con su trabajo como vocal asesor en el Ministerio de Economía y acaba de lanzar un nuevo proyecto político del que luego nos vas a hablar también, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. Vale, pues vamos al lío, vamos al debate y sobre la neutralidad, libertad, respeto y cancelación. Sobre la idea de tolerancia al disidente. Estamos en una época en la que la polarización política es extrema y en el cual el espíritu crítico no se permite. No se permite porque acaba siendo totalmente apartado, es el disidente y además da miedo entrar. Llegamos en un momento también de autocensura porque si llegas a expresar tu opinión parece que te estás acercando a una valla totalmente electrificada y sabes que puede pasar de todo, de todo. En cualquier caso, hemos llegado a
ciertas parroquias. Pues, la política ha sustituido a las parroquias, a lo que eran las religiones o lo que podía ser a los hinchas del campo de fútbol, en lo cual o estás en un lado o estás en otro. Las partes intermedias no existen. Y además hay causas sociales que se convierten en dogmas. Y digo dogmas porque es muy diferente lo que es un movimiento a lo que puede convertirse en un dogma, que en cualquier momento la sospecha sobre el que opina diferente acaba siendo de alguna manera alguien del que puedes dudar. Os pregunto, comienzo, Cristina, ¿qué está pasando actualmente para que en esta convivencia tan fracturada, en un escenario tan polarizado, haya esta caza de brujas y en la que tú estás en esa batalla cultural? Pues, bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Civil Catalana por invitarnos hoy a hablar, ¿no?, de este tema que bueno, es uno de los temas que a mí me han interesado porque ha afectado un poco a lo que es mi vida profesional, no más que a otros, también quiero decir. Y bueno, yo creo, ¿qué ha pasado? Yo diría que han venido unas corrientes de opinión pues muy fuertes. No se puede entender tampoco la cultura de la cancelación sin entender estas olas de opinión que también han venido con el movimiento woke de Estados Unidos, ¿no?, que ha creado una especie de hegemonía cultural, por así decirlo, por utilizar ese término de Gramsci, que podríamos denominar de izquierdas. Bueno, podemos denominar como falso progresismo, podemos denominar también como movimientos reaccionarios, colectivistas, que se ponen la bandera del progreso. Y ese es su mayor éxito, ¿no? O sea, convencernos de que que, por ejemplo, el derecho a tapar la boca a alguien es legítimo si con ello evitas que haya nuevas sensibilidades que se vean ofendidas por su discurso, ¿no? Y las sociedades liberales, por recordar una frase que dijo Ortega, que siempre me inspira mucho, ser occidental significa tener la libertad de ser tú mismo, significa poder tener tu propia voz, significa poder expresarte con total libertad, ¿no? Y esos derechos los hemos conquistado históricamente y yo siempre he pensado que no deberíamos retroceder en ninguna de esas batallas culturales, porque se puede hacer desde el humor, se puede hacer de diferentes formas, ¿no?, pero hay que romper cuando el espacio cultural es hegemónico. Y cuando digo cultura hegemónica me estoy refiriendo a la cultura audiovisual, a la cultura mediática, al final un poco también cómo las instituciones se han ido politizando, han ido abanderando todas las causas sociales del movimiento woke y ya al final hemos tenido casi que romper esa batalla cultural pues un poco rompiendo la dinámica del discurso, ¿no? ¿Hemos avanzado? Yo creo que sí. O sea, hace 5 años insultar a un progre era como una blasfemia, parecía que te estabas metiendo con un ser supremo, ¿no? O sea, en España todo el mundo podía ser todo lo progre que le diera la gana, incluso tenía ministerios que pagaban cada una de sus causitas sociales, ¿no?, y a sus colectivos, porque esto, bueno, al final la izquierda de Podemos ha ido trayendo todas estas teorías identitarias colectivas de Ernest Laclau, ¿no?, que es lo que se ha ido imponiendo un poco como ideología de izquierdas. No hay una ideología transversal que conecte todas las causas, pero casualmente el progre que vota Podemos está a favor de esa causa de los trans, ¿no?, por ejemplo, en el caso de eso. Pero luego también está en contra del aborto y no sé si a favor o en contra de la... O sea, digamos que hay un montón de causas sociales inconexas, pero ellos se van aprendiendo lo que hay que decir en cada una de esas causitas, ¿no? Y cuando dices, ¿cuál es la lógica que hay detrás o la conexión entre que, por ejemplo, haya que abolir la prostitución, que esto es lo que
bandera del PSOE, que haya que estar en contra de la prostitución porque se considera a lo mejor que la mujer tiene libertad de decisión, o sea, que es una víctima, ¿no?, del sistema patriarcal o de, no sé, del machismo, ¿no? Porque no pueden a lo mejor considerar que hay mujeres que ejercen libremente la prostitución en España. Y luego, en cambio, decir que la mujer, pues la libertad de su cuerpo para elegir, si quiere abortar, eso no se puede ver en ningún caso, o sea, ese debate no se puede ni siquiera abrir, ¿no?, el derecho a la vida. Entonces, hay veces que dices, ¿cuál es la lógica? O sea, la mujer tiene libertad para elegir una cosa, pero no tiene libertad para decidir a lo mejor ejercer la prostitución, ¿no? O sea, vamos a abrir el debate y como tú estabas hablando de hegemonía progresista, damos la palabra a una mujer progresista, a ver en esa batalla cultural y si realmente hay una caza de brujas sobre el espacio conservador, por ejemplo. Pues, a ver si lo conseguimos. Parece que sí. Que muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Ana. Es un placer estar aquí esta mañana de sábado debatiendo sobre temas tan polémicos y tan interesantes. No sé si hay una caza de brujas, lo que sí sé es que cuando comentaba con alguna gente, bueno, pues que venía aquí y que venía a hablar de esto, lo primero que me dijeron es, ¿pero tú estás loca? Bueno, pues a lo mejor sí, pero creo que es importante y sobre todo porque creo que es muy importante que retomemos la conversación. Que podemos estar de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo con muchísimas de las cosas que ha planteado Cristina, pero estoy encantada de escucharla y estoy encantada de poder debatir con ella sobre esto. Yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Porque cuando, sin embargo, es algo de lo que venía pensando, ¿no?, estos días, cuando reflexionaba sobre estos temas, cuando nos ponemos muy radicales, en el fondo, bueno, pues es mejor cuando todo el mundo te da la razón, cuando todo el mundo te dice lo guapa que estás, lo bien que te sienta ese rosa empolvado, cuando solamente escuchamos a personas que dicen lo que queremos oír y nos afianzamos muchísimo y nos reafirmamos en todo lo que pensamos. Pero la realidad es que el mundo no es ese y que finalmente si creamos un mundo tan burbuja, tan aislado, probablemente lo que consigamos sea el efecto contrario, ¿no?, sea una reacción. Yo creo que tiene que haber espacio para todo, creo que tenemos que ir más hacia volver a esa sociedad abierta, a esa sociedad crítica, donde todo dentro de la ley, de la Constitución está permitido, pero tenemos elementos de juicio para pensar si nos parece bien, si nos parece mal y por qué, ¿no? Donde tengamos esos datos, pues sin ánimo de entrar en el debate porque creo que es un tema muy polémico y que nos podría ocupar todo el resto de la mesa y creo que despistaríamos el foco de un tema muy interesante, pero que cuando vemos pues, que hay un porcentaje ínfimo de mujeres que deciden ejercer libremente la prostitución y que sin embargo detrás de ello lo que hay son muchas mujeres que se ven forzadas y donde hay grandes redes, pues desde un partido político decidimos optar por una vía. Ahí hay un debate, hay elementos de juicio y nos puede parecer bien o nos puede parecer mal. Creo que no debemos caer en esa tentación, ¿no? Y muchas veces yo creo que detrás de la cancelación hay algo muy humano, ¿no? Hay ese sentimiento, ese poder incluso de decir, he visto algo en la televisión, no me ha gustado cómo ha hablado esta tertuliana o este tertuliano, me pongo en las redes, nos organizamos, le hacemos una caza de brujas y esa persona desaparece de nuestras vidas y nosotros nos sentimos muy felices y muy plenos porque ya no vamos a tener que volver a escuchar nunca más ese comentario que nos resultó desagradable o que nos resultó polémico. Lo que no pensamos es que quizá no sea tan libre, quizá haya más organización detrás de la que nos estamos imaginando y lo que quizá no somos del todo conscientes es que lo que ha empezado ahí y quizá nos ha parecido bien, el día de mañana pueda servir para que esa misma organización que viene de cuestiones autoorganizativas, ¿no?, de repente vuelva contra nosotros. Creo que nos ha costado mucho tener un Estado de Derecho, nos ha costado mucho tener una separación de poderes, nos ha costado mucho tener unas normas, nos ha costado mucho tener una justicia y creo que es muy peligroso el volver de nuevo a esa época de la censura, de la Inquisición, donde encima con unas normas difusas
pueden incluso venir a por nosotros. Entonces, creo que puede ser una tentación, pero creo que lo que deberíamos precisamente es intentar ir hacia lo contrario, desde los partidos políticos, desde los poderes públicos. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande de bajar el tono del debate, de hablar más, de sosegarnos, de debatir, de explicar por qué ese punto de vista creemos que no es el adecuado y de ir menos hacia la cancelación, hacia el no quiero oírte, hacia el no quiero que existas, y más al enamorar, al persuadir y al convencer de por qué creo que eso no es lo correcto y creo que esto es mucho más adecuado. Gracias, Emma. Desde luego, al principio se estaba dibujando un escenario. Cristina apuntaba que quizá las minorías, al pedir su visualización a lo que tú llamas esa batalla cultural, está perjudicando el debate o lo que llamas esa tolerancia. Por otro lado, las minorías están reclamando también su espacio, esa visualización, y se dibujan dos espacios políticos muy contrarios. Unos de la minoría que quiere ser visualizada frente a las mayorías que dicen que no, que en exceso, oye, que para eso está el juego de esas mayorías. En este escenario, Luis, ¿la masa silencia a la minoría o las minorías están imponiendo esa cancelación cuando algo les ofende, algo no es lo políticamente correcto? ¿Dónde estamos entre esos dos escenarios? Entre la defensa y luego las minorías también imponiendo ese pelín de intolerancia. Pues como siempre, parte y parte. Este no va. Durante muchos años yo he llevado gestiones en materia de negociación y descubrí que la mejor negociación es en la que las dos partes se quedan igual de descontentas. Porque jamás se quedan igual de contentas. Y si se queda solo contento uno y el otro no, fatal. Es que ha ganado contra el otro. No frente, sino contra. Y por tanto, yo entiendo que en esta cuestión que tú nos planteas, tenemos que volver a lo que decía Bertolt Brecht de su horroroso «qué tiempos en los que tenemos que defender lo obvio». Me da la sensación, oyéndoos en el día de hoy, que habéis sufrido tanto un ambiente hostil, que este espacio que vosotros estáis generando tiene un recorrido todavía de reacción para empezar a construir cuando os dejen en paz. Por tanto, hay una sensación de mucho dolor, de mucha tener que defender lo obvio. Llegará un momento en que lo obvio ya sea obvio y, por tanto, se puedan confrontar distintas visiones en vez de volver de -10 a 0 y a partir de 0 construir. Pero yo creo que estáis todavía mucho, me da la sensación, en intentar poner el contador a 0 en vez de a -10. Ojalá llegue pronto. A mí me da la sensación, y a lo mejor es gracias a provocar debate, que has hecho una expresión hiriente, Cristina, de las causitas, porque es hiriente para la gente que se siente fatal. Pero creo que tienes razón, aunque no con ese término tan despectivo, en lo siguiente. Me da la sensación de que la izquierda, en la impotencia de prometer nada creíble al mainstream, a la mayoría de la población, porque ya viene escaldada de 1000 promesas, necesita apalancarse en causas minoritarias, que acaban irritando a la gente que no se siente, porque yo ni soy gay, ni soy inmigrante, ni soy ocupa, ni soy nada de eso, por tanto, no me atienden. Y eso es un desastre para las causas progresistas que necesitan dar un mensaje optimista a la mayoría. Por tanto, eso creo que es una patología. Y cuando antes decía que los dos estáis igual de descontentos, ¿por qué lo digo? Porque yo tuve la suerte en uno de mis múltiples destinos de recibir el mismo día la petición de una escisión de la Asociación Profesional de la Magistratura que pedía mi cese y abajo en San Bernardo Comisiones Obreras pedía mi cese por motivos completamente distintos uno de los otros. Pedían mi cese porque estaba vendido en los sindicatos y los sindicatos pedían mi cese porque estaba vendido a los jueces. Bueno, pues
digamos, quienes defienden su lucha contra el relato progre entienden que no tienen espacios, que están a la defensiva, que tienen que volver a defender lo mínimo y tal y lo cual. Y la gente progresista entiende que ha perdido la batalla frente a los neoliberales, los neoconservadores, que el relato progre en realidad es el relato económico apabullante sobre la redistribución de la riqueza, los impuestos, menos impuestos, menos impuestos, menos impuestos, menos servicios, menos servicios. Los dos están igual de descontentos. Buena señal, buena señal. En ese sentido, yo, ¿qué es lo que creo? Que toca, igual que lo que yo intuyo que os pasa a vosotros, en la sociedad debemos poner como mínimo el contador a cero de que los derechos son intocables. Libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de cátedra, ni una sola cancelación de ningún tipo, porque eso es chantaje, acoso. Lo obvio, lo obvio. ¿Y cuál es nuestro único, y con esto ya acabo, cuál es el único límite de que cada uno diga lo que le dé la gana porque ninguna idea agrede? El Código Penal. El Código Penal es un esfuerzo de hasta cuándo una idea incita al odio, cuándo una idea o cuándo una manifestación crea un dolor insoportable, pero casi ninguna idea es insoportable. Otra cosa es la agitación a las personas para que ejecuten esa idea contra otros. Por tanto, yo creo, y con esto acabo, que no es imprescindible, pero sí necesario, volver a defender lo mínimo. Las libertades son libertades y los derechos son derechos. A nadie se le obliga a abortar, pero nadie puede imponer que no abortes. Los derechos son derechos, las libertades son libertades. Gracias, Luis. Sonia, en esta cultura de cancelación en la que las personas llegan a ser totalmente, como he dicho antes, perseguidas y desaparecen incluso de espacios donde pueden, y Luis se te ha olvidado el derecho de la opinión, y libertad de expresión sin el derecho de opinión, los dos tienen que ir juntos. Tú, como vienes del mundo académico, os doy una serie de datos, y es en Estados Unidos, que normalmente siempre nos sacan varios años de adelanto de lo que está ocurriendo y luego llega a España y al resto de países en esa hegemonía cultural, el rápido crecimiento de la intolerancia en los campus universitarios. Y se descubre sobre todo por la cancelación de conferencias, por los ponentes. Entre el año 2000 y 2018 hubo 379 iniciativas para cancelar invitaciones a hablar en el campus, sobre todo en el año 2013. Casi la mitad de esas peticiones tuvieron éxito. Los conferenciantes fueron desinvitados. Del resto, un tercio fue presa de la protesta y del boicot, y varias veces de manera violenta. Aparte, también en los medios de comunicación, en series, en el cine, aparecen peticiones que los llaman como los trigger warning, o sea, advertencias, para no herir la sensibilidad de los alumnos en textos que pudieran provocar reacciones traumáticas. En obras como El Gran Gatsby, Miss Dalloway o Matar a un diseñador. Y ya ni siquiera cito Lo que el viento se llevó. ¿Qué tenemos delante para las siguientes generaciones desde el punto de vista docente y cómo ven los profesores esa libertad de expresión ante la posible denuncia de alumnos y sobre todo de padres ofendidos? Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Cuando Fernando me llamó, contactó conmigo para esta invitación, en ese momento yo no le podía coger el teléfono, me dijo las fechas, en el momento que vi que era posible dije que sí, di por hecho que me iban a pedir que hablara de educación y de lengua, que normalmente son mis temas, y cuando luego hablé con Ana y me explicó que era sobre este tema, que me parece importantísimo y que yo estoy hablando también, pero que se me conoce muchísimo más por el tema de la educación y de la lengua, la verdad es que me hizo muchísima ilusión. Me hace mucha ilusión estar aquí porque yo estoy en Sociedad Civil Catalana desde el inicio y porque yo creo que todo esto que se está hablando, tú ahora hacías referencia a los campus universitarios americanos, Cristina también ha hablado de la cultura woke,
No, es que para nosotros esto no nos viene de los Estados Unidos que se han adelantado, es que nosotros, y estoy convencida que cada una de las personas que está aquí lo ha vivido, nosotros esta cancelación la llevamos aguantando desde siempre. En Cataluña no se puede hablar si no es con el discurso hegemónico. De hecho, Societat Civil Catalana nace por el esfuerzo de unir a todas esas asociaciones que llevaban, aquí hay gente que me precede en muchísimos años, por ejemplo, esta asociación para la tolerancia, su propio nombre lo indica, porque lo que hemos vivido, yo en ese momento era más pequeñita, pero en el momento que me hago adulta y empiezo a combatir activamente todo esto, nosotros lo que nos encontramos siempre es intolerancia. Hasta tal punto que la primera vez que yo fui al Parlamento Europeo a hablar sobre el tema de la inmersión lingüística, estaba en una rueda de prensa, periodistas internacionales me hacían preguntas y me salió del alma y dije, es la primera vez que hablo del tema de la inmersión y nadie me insulta. Yo estaba acostumbrada que sacar el tema de la inmersión era recibir insultos. Es decir, simplemente decir, a mí me gustaría que en el sistema educativo catalán se pudieran dar clases en español, y en mi caso también creo que en inglés, significaba que te insultaban. Y sigue significando que te insultan. Por eso mucha gente no es capaz de hablar. Porque es muy duro en Cataluña dar la cara. Por eso Societat Civil Catalana, y antes Alejandro hacía referencia a la gran manifestación del 8 de octubre organizada por Societat Civil Catalana, fue la primera vez en décadas que la gente dijo, que en Cataluña no todo el mundo es nacionalista, porque la imagen es que todos los catalanes estábamos a favor de eso. ¿Por qué? Porque si hablas, te silencian. Antes hacía referencia a la tolerancia. La tolerancia, la Asociación por la Tolerancia, intenta hacer actos, por ejemplo, a favor de la lengua materna y se encuentra que el ayuntamiento no le cede locales, por ejemplo. Antes hacía referencia a la portavoz socialista a que nos ha costado mucho tener un Estado de Derecho. No, en Cataluña no se cumple el Estado de Derecho. En Cataluña, y precisamente el Partido Socialista ha colaborado en hacer una ley para que no pueda haber ni una asignatura en español, ni una. Es que es gravísimo. Y es que hay familias que se han sometido a procesos judiciales para que sus hijos puedan tener una asignatura en español, lo han conseguido y con esta nueva ley que han hecho los socialistas ya se está planteando la posibilidad que incluso a estos que lo han conseguido por la vía judicial se les quite. ¿Qué Estado de Derecho tenemos en Cataluña cuando no podemos recibir ni una asignatura en la lengua materna de la mayoría de los catalanes? Que no lo olvidemos, es el español. Y con respecto al tema de la docencia, antes de entrar en el tema WOC, que es un poquito más lo que explicabas con estas referencias a Estados Unidos, pues aquí esto que dice Cayetana del tablero inclinado se ve clarísimo. Cualquier centro escolar de Cataluña tiene sus carteles de Som Escola, la escola en català, tot en català. Los constitucionalistas, incluso en mi caso, que soy una persona significada desde hace muchísimos años, en las clases no se me ocurre decir nada, no vaya a ser que. Es decir, ellos pueden inundar los colegios con su propaganda nacionalista. Nosotros no podemos ni abrir la boca por miedo a que se nos denuncie. Con lo cual, insisto, esta falta de libertad de expresión, aquí hace muchísimos años que la tenemos. O sea, cuando yo iba a la universidad, hace ya unos cuantos años, ya se boicoteaba a cualquier político que no les gustara a los nacionalistas. Aquí una asociación de estudiantes, que puede ser de Societat Civil Catalana, los jóvenes de Societat Civil Catalana o los jóvenes de Sacabat, ponen una carpa para repartir sus flyers y se encuentran con agresiones físicas. No es que los cancelen, es que les pegan. Entonces, claro, a mí todo esto de lo woke, pues si es que nosotros ya esto ya lo sabemos, es que aquí se ha cancelado un homenaje a Cervantes, organizado por Societat Civil Catalana, que estaba Àlex. Yo he vivido cosas muy duras en política, a mí me han agredido físicamente también, me han tirado objetos, nos han insultado, hemos tenido que ir escoltados a actos, se nos ha negado a hacer actos. Nosotros en Canet de Mar, cuando yo estaba en Ciudadanos, bajó la alcaldesa a decir que qué hacíamos allí, que nosotros no podíamos estar en las calles de Canet de Mar. Por cierto, Ciudadanos en aquel momento había sido segunda fuerza política en votos. Pero la alcaldesa decidió que nosotros no podíamos estar en esas calles. Entonces,
todas estas cosas tan duras a mí nunca me han hecho llorar. La única vez que he llorado en política, bueno, no era un acto político, yo iba como invitada, iba como una ciudadana más, fue cuando cancelaron a Cervantes. Yo, que soy filóloga y que además vino un reconocidísimo hispanista francés, este señor que vino de Francia no pudo hablar de Cervantes, porque los CDRs decidieron que no se le podía hacer un homenaje a Cervantes. ¿Por qué? O sea, antes hablábamos de las causitas, que Cervantes es uno de los escritores más universales, ¿no?, en lengua española, o sea, en general, es el creador de la novela moderna. Un señor que en la segunda parte del Quijote da una imagen fantástica de Barcelona, pero los CDRs, por sus narices, decidieron que no se hacía. Y el rectorado nos echó porque dijo, es que no podemos garantizar su integridad física. Que los asistentes a un acto cultural sobre Cervantes tienen que ver comprometida su integridad física. Yo, insisto, es la única vez que he llorado, pero lloraba de rabia, de impotencia y de que no me podía creer que no pudiéramos hacerle un homenaje a Cervantes en Cataluña. Con lo cual, yo creo que hay un tema, y supongo que ahora vamos a seguir debatiendo, por ejemplo, otro tema que me preocupa muchísimo es toda la ley mordaza que supone la nueva ley trans que se está tramitando ahora en el Congreso, pero de verdad que en Cataluña tenemos callo, y todos los que estamos aquí hemos vivido el tener que callarte para no crear mal ambiente en tu trabajo, personas, por ejemplo, ahora hemos creado una asociación que se llama Docentes Libres para reivindicar que no todos los profesores son nacionalistas. ¿Quiénes son los que nos significamos? Los que somos funcionarios. ¿Por qué? Porque nadie que no tenga su puesto de trabajo asegurado puede arriesgarse a perderlo, que eso es lo que pasa en Cataluña. Con lo cual, de verdad que le llevamos una buena avanzada a los americanos, y esto que se está extendiendo ahora por España, insisto, aquí tenemos todos callo. Decías que sí, que hay que ser funcionario casi para tener esa libertad, pero a lo que te preguntaba antes era exactamente en el ámbito de la educación tampoco salvaguarda, porque el hecho de que un alumno pueda denunciar, o los padres por lo mismo, porque se sientan ofendidos, acaba en un acoso o en bajas porque no pueden soportarlo. Y de alguna manera estamos fallando desde la educación, desde el ámbito político, desde el ámbito periodístico, en esa confrontación de ¿estás conmigo o contra mí? Y en el espíritu crítico, reflexivo, de respeto y de tolerancia no está pasando a las siguientes generaciones. ¿Qué deberíamos hacer, Luis? Que deberían hacer ni idea, pero me has pasado el micrófono con la pregunta hecha a traición. No, yo lo que iba a decir es que, digamos que en este caso contamina muchísimo toda la beligerancia nacionalista, que condiciona lo que es un debate de otras cosas. Por tanto, acapara tanto que no deja espacio para hablar de lo que existe más allá del rollo de la independencia, que eso pues igual oprime el 80% de la energía y del tiempo, en vez de dedicarlo a otras cosas, ¿no? Pero me parece que aquí hay un sustrato, quitando el tema nacionalista, lo que pueda pasar en Cáceres o en Madrid, que es un enorme desprestigio de lo público, enorme desprestigio de lo público. Eso sí que es una tragedia, porque cuando salen opciones políticas como Vox pidiendo el PIN parental, obviamente es porque no se fían y llaman adoctrinamiento a lo que le van a contar a sus niños en la escuela, y esa desconfianza de que el mundo docente, los profesores, la comunidad educativa, etcétera, etcétera, sean capaces de conveniar entre los expertos que llevan dando clase 50 años cómo debería ser la asignatura de lengua, de historia, de geografía, no sé qué, significa una burrada de desconfianza en lo público. Eso es una tragedia enorme, la desconfianza de lo público. Y una enorme parte de esa desconfianza de lo público es el acaparamiento de la política de espacios que son mucho más allá de la política, de que debían dejarse en lo público. Por eso, como decía Ana, yo siempre he reivindicado mi condición de funcionario del Estado y no del Gobierno. Que eso en el mundo civil inglés, del servicio civil inglés está mucho más claro y aquí no tanto, ¿no? Y por eso a mí me parecía muy interesante cuando Ana me planteó intervenir aquí, poner encima de la mesa cosas al filo del PIN parental que son una pregunta absolutamente bestia, que es, ¿los hijos son de los padres? ¿O en el ámbito público la interferencia de todos los demás es lícita? Es decir,
En el caso ideal, un padre maravilloso y una madre maravillosa, que en un ambiente familiar maravilloso, donde su hijo es maravilloso. Ya, pues eso no se da nunca. Entonces, ¿qué ocurre cuando la comunidad educativa o los educadores del colegio dicen que este niño está desquiciado, está maltratado, está descuidado y le están imponiendo una visión reduccionista del mundo? Si hubiera un profesor que dice, en vez de tus padres te voy a manipular yo, claro, intolerable, pero estamos hablando de un aspecto muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, la cultura de la cancelación, que ni se hable por la sensibilidad extrema de determinadas minorías, o la lucha, o lo del otro día del acoso a los pobres concejales de Pamplona en la procesión de San Fermín, que me dirás tú qué porra tiene que ver San Fermín para que los nacionalistas navarros, que serán 4, agredan a los concejales por hacer una manifestación. Es contaminar todo. Yo creo que hay que descontaminar no solo las aguas, sino también que la política tenga un reflujo y que los ciudadanos tengan un espacio muy superior de autoorganización. Y por eso, y con esto acabo, en los ámbitos nacional y autonómico yo lo veo más difícil, porque ahí la frustración y la incomodidad es que las gobernantes no pintan nada porque todo eso es multinacionales y Bruselas y Oriente Medio. Pero en el ámbito municipal hay una ocasión inmejorable de recuperar terreno, de que los ciudadanos se emancipen de los partidos políticos. Porque los partidos políticos tienen una prioridad, que es el partido político. Y en segunda derivada, a ver qué hago. Pero en la tesitura de qué beneficia más al partido o a la ciudad, la decisión siempre es el partido. ¿Cuánta gente voy a perder como apoye esta cosa? ¿Cuánto me van a criticar? Y si a eso le sumáis la cultura del espectáculo, que ha invadido los clics, los tweets, los no sé qué, y los medios de comunicación que necesitan imperiosamente share y audiencia, el morbo vende y la racionalidad es aburrida. Con lo cual, pues ojo con en qué potaje de sociedad nos movemos, porque la cultura del espectáculo es parte del show, y eso deberíamos ser todos conscientes de recuperar como mínimo pequeños espacios que se consoliden. Y yo, por eso, después de trabajar 30 años en la Administración General del Estado, me hace ilusión intentar generar islas de autonomía ciudadana en lo municipal. Yo creo que eso es un espacio que tenemos que convalidar y consolidar. Gracias. Gracias, Luis. Volviendo, y me viene bien a toda esta reflexión, preguntaros, Emma, los valores de las democracias liberales que están empezando a ser cuestionadas por gobiernos democráticos que tienen la etiqueta de democracias o gobiernos iliberales, ¿no? El ciudadano libre, la expresión, la opinión empiezan a ser perseguidas. No se va a garantizar ni la paz civil ni tampoco una convivencia sin exclusiones. Y en esto aquí, como ha dicho Sonia, en Cataluña se ha vivido intensamente. ¿Cómo va a ser el siguiente escenario fuera de comunidades nacionalistas, o sea, donde no hay esa confrontación, pero sí hay una confrontación, lo que he dicho antes, o conmigo o sin mí, o estás contra mí y no te tolero? Pues muchas gracias, Ana. Bueno, creo que es un tema apasionante. También creo que ningún derecho está permanentemente conquistado. Decías, desde gobiernos aparentemente legítimos, constitucionales, democráticamente elegidos, se están viviendo retrocesos. Estamos viviendo retrocesos todos los días. Solamente hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos con el derecho al aborto, con el Tribunal Supremo, donde cuestiones que en principio creíamos avanzadas y consolidadas están volviendo para atrás. Y como también es verdad que muchas veces determinados discursos y determinados partidos que han venido han promovido eso y han puesto en jaque determinados consensos, como el que teníamos todos los partidos democráticos, por ejemplo, en torno a la violencia de género, a la lucha contra la violencia de género. Y de repente eso forma parte de una cosa que es el consenso progre, la agenda progre, y entonces empezamos a cuestionárnoslo todo. ¿Se puede cuestionar uno todo? Bueno, pues evidentemente se puede cuestionar todo, pero naturalmente a mí me preocupa porque si hemos conseguido llegar a unos determinados avances sociales,
pues creo que no es bueno ni sano que volvamos hacia atrás. Habíamos conseguido determinarnos derechos humanos, de repente ponernos a cuestionarlos, pues naturalmente creo que es un retroceso. Eso en el fondo está muy ligado al tema de la convivencia que planteabas tú ahora mismo, ¿no? Hay una fórmula mágica, bueno, no sé si hay una fórmula mágica, lo que sí sé es que hay una responsabilidad. Y yo me siento como funcionaria, que dices en planta Luis, que también lo soy desde hace unos cuantos años, pero sobre todo en este momento como representante pública, de bajar ese tono. Decía Luis algo que yo creo que es muy importante, que es la política de los clics, ¿no? del zasca, del share. Bueno, pues yo creo que no. Y de hecho, personalmente intento hacer una política más sosegada. Yo soy la portavoz de Economía y Hacienda, que os podéis imaginar que es un tema apasionante, que a todo el mundo le vuelve loco, levanta pasiones, o presupuestos. Bueno, pues hemos conseguido hacer virales vídeos de 10 minutos de presupuestos, donde explicamos detalle a detalle qué está pasando en esos presupuestos, en este caso del Gobierno de Almeida, donde entramos en el detalle y donde damos datos. Y cuando todo el mundo me decía que eso no iba a triunfar, que era imposible, que a partir de los 20 segundos la gente desconecta, es mentira. A la gente, cuando se le cuentan las cosas, cuando se le explican, cuando tratamos al ciudadano como lo que es una persona inteligente, lo entiende, le gusta y agradece ese debate, incluso aunque no lo comparta, pero dice, oye, pues mira, no estoy de acuerdo en esto, pero sin embargo me gusta cómo lo explicas y me gusta poder entrar en ese debate. Es decir, cuando dejamos las tripas a un lado y volvemos otra vez al raciocinio, ahí nos encontramos. Cuando volvemos a la plaza común, cuando volvemos a la plaza pública, nos volvemos a encontrar. El problema es que es una tentación, el llegar, ¿no? Y el incendiarlo, y el y tú más, y el entrar en debates iracundos, que en el fondo son mucho más divertidos que los debates sosegados, pero creo que son mucho más irresponsables. Entonces, a veces hay que ser aburrido. A veces hay que, yo de verdad que reivindico la política aburrida, reivindico el volver otra vez. Algunas veces hemos dicho en grupos de amigos, jolín, echamos de menos la época de Rajoy, qué mal están las cosas, ¿no? Para que echemos de menos la época de Rajoy. Pues efectivamente, obviamente a Rajoy no lo echamos nada de menos. Yo estoy contentísima con Pedro Sánchez como presidente del gobierno, pese a la que nos ha tocado vivir. Pero quiero decir que creo que se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos la velocidad, se nos ha ido de las manos la crispación, se nos ha ido de las manos la política del estómago y aunque sea una tentación, creo que hay que aguantar los caballos, ¿no? El hold your horses que dicen los americanos. Creo que hay que rebajar el tono y probablemente en ese tono podamos debatir, podamos escucharnos, podamos entendernos, podamos darnos cuenta de que hay muchísimas más cosas que nos unen, que hay muchísimas más cosas comunes que lo que nos separan y que entiendo, escuchaba a Sonia y estoy convencida de que lo vives así. Yo soy gallega. Llevo 15 años en Madrid ya, pero soy gallega. Yo recuerdo una profesora que tuve que se llama Gloria Lago, igual algunos la habéis conocido, de una cosa que se llamaba Galicia bilingüe, cuando en realidad lo único que quería era que se hablase en castellano. Era una cosa curiosa. Bueno, yo naturalmente creo que no hay que hablar de lo que no se conoce. Yo no conozco en profundidad el tema que tenéis en Cataluña y por tanto no voy a entrar en eso, pero sí conozco bastante el tema gallego. En Galicia ojalá hubiera más apoyo al gallego, entre otras cosas porque yo confieso que os miro con admiración e incluso un punto de envidia porque tenéis una lengua maravillosa, que todos la habláis, que os une y que dentro de eso, y entiendo que en algunos momentos se ha utilizado como exclusión, pero ojalá en Galicia el gallego dejase de ser algo casi residual. No, por supuesto, el partido... Bueno, creo que estábamos hablando precisamente de cancelación y del respeto. Yo lo que digo es que dentro de eso creo que es importante que nos escuchemos, que valoremos y que rebajemos ese tono. Y dentro de eso yo de verdad que entiendo ese conflicto, entiendo que es muy complicado, pero también creo que si conseguimos rebajar el tono, que si conseguimos escucharnos, probablemente habrá muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. A ver, gracias. Sonia. Cristina, perdona, Cristina. Solo quería pedirte que no me hagas otra pregunta. No. Yo quiero si continuar quieres, con esta sí, lo que te quería decir es justamente política tranquila o política incendiaria. Y contestas a Emma. Bueno, yo creo que hay que distinguir el fondo de las formas, ¿vale? He conocido gente pues, que es muy radical, desde gente de extrema izquierda reaccionaria y que son amabilísimos en las formas y súper educados. Y luego he escuchado a
políticos o pensadores que tienen un tono pues mucho más agresivo, pero luego son muy moderados en sus propuestas. O sea que, bueno, una cosa es cómo piensas, otra cómo lo expresas. El tono, a veces el español se expresa de una forma un tanto más, no sé, como en redes sociales, ¿no? Que enseguida la gente pues exacerba un poco, exagera, tal. A mí eso me gusta. Yo como articulista, como fan de Paco Umbral, ¿no? Que juega mucho con el lenguaje, con la inventiva, tiene una gran imaginación. Siempre creo que parte de la cultura del lenguaje español pues, es ser un poco exagerados, un poco dramáticos. Entonces, no me gusta catalogizar a la gente por cómo habla, sino por cómo piensa o, bueno, que hay veces que no coincide. Y luego quería decir que a mí lo que dice Emma, estoy un poco en contra del discurso que se ha ido imponiendo un poco de que había ciertos consensos en ciertos debates. Bueno, pues si ahora hay una reacción, quizás es que no lo sabía o quizás es que ya no los hay. Entonces, con eso me refiero a un comentario que se hizo ayer. ¿Quién es el radical? ¿El que defiende un 25% de lengua catalana o el que dice que no se puede dar ni una clase en español? Claro, es que en esas estamos. ¿Y qué te van a decir los nacionalistas? Que están rompiendo el consenso, porque aquí todo el mundo, que ellos son mayoría o que aquí son catalanes y aquí se habla catalán. Entonces, con eso, ¿a dónde quiero llegar? Que muchas veces el radical no es el que tiene una propuesta distinta y rompe esa hegemonía, esa idílica neutralidad o hegemonía del debate, sino el que dice no se puede plantear que el derecho a la vida, por ejemplo, vuelva a verse como un derecho progresista. Porque eso no es progresista. Ah, no, pero yo pensaba que el progreso era defender la vida del más débil, ¿no? ¿Quién es el débil aquí? O sea, no sé, a lo mejor tengo derecho a plantearlo, ¿no? Entonces, para mí a lo mejor lo progresista es defender al nonato, porque para mí es un ser humano y me parece una causa progresista. Pero oye, resulta que eso no es progresista, eso no se puede decir, porque eso es una regresión, eso... o sea, quiero decir con eso, ¿soy yo la radical por proponer otro punto de vista con respecto al debate que han cerrado, han clausurado y han dicho, ya está, aquí no se habla más? Pues no, hombre, y no es que yo esté a favor o en contra del aborto, pero que yo puedo entender perfectamente una postura pro vida y no me parece para nada algo reaccionario. Me parece que igual en un futuro se puede ver como una causa progresista. Cuando a lo mejor los científicos se pongan de acuerdo en cuándo un ser humano se considera un ser humano, a lo mejor dicen, jolín, pues igual era una causa progresista, ¿no? A ver, lo ideal es que... Vamos a terminar porque queda muy poco tiempo, pero lo ideal es que efectivamente se planteen todos los debates, son lícitos y sobre todo el planteamiento de esta mesa es sobre el respeto y la tolerancia, siempre bajo esa base. Entonces, Cristina, Emma, Luis, Sonia, os pediría una frase o un titular para que lo dejéis como reflexión final y cierre de esta mesa. Sonia. Bueno, en primer lugar, solo matizarle a Emma que aquí no tenemos una lengua que nos une. Aquí tenemos tres, que son el español, el catalán y el aranés, y el español es la mayoritaria, con lo cual todas nos unen o todas nos separan, pero si alguna nos une más, desde luego es el español, que para algo es la lengua mayoritaria, y aquí los únicos que defienden el monolingüismo son los defensores de todo en catalán. No hay ni una sola asociación que defienda el bilingüismo que solo quiere que todo sea en español. Eso aquí no existe, ¿eh? Sí, Sonia, un titular que vamos mal de tiempo. Evidentemente, eso de hablando se entiende la gente no es cierto, porque si no, no habría discusiones, no habría peleas. Hablando no se entiende la gente, pero hay que seguir hablando para llegar a unos mínimos consensos y, sobre todo, respetar siempre la opinión de todos los demás. Muchas gracias. Gracias. Mi conclusión sería, es el momento de las personas y el que agreda la convivencia, no hay que votarle. Gracias, Luis. Emma. Pues mi reflexión sería que en tiempos de debates de estómago y de quizá ira y excesiva pasión,
frente a todo eso creo que hace falta mucho más diálogo y mucho más sosiego. Gracias, Emma. Cristina, cierras Bueno, la batalla cultural. Bueno, simplemente que sí, que estamos en un contexto de antagonismo, pero es verdad que hay como una ventana de Overton donde el progresismo cada vez pues no deja de querer ampliar esos supuestos derechos, ¿no? Que cada vez se inventan un derecho social nuevo y cada vez, porque al final, desde el punto de vista de la izquierda, para dar la batalla del debate cultural, siempre tienes que ofrecer algo nuevo para seguir siendo antagónico y para poder seguir diferenciándote de tu rival político. Entonces, en el momento en que la derecha va abrazando todas esas causas o no va o deja ese espacio y no hace la guerra cultural, entonces ellos vuelven a dar cada vez un paso más adelante. Titular, Cristina. Sí, Que eres periodista, pues, que vamos mal de tiempo y me está mirando Arturo ya diciendo que nos estamos pasando. Titular, se llama titular. Pues que simplemente tiene que haber un tope, a lo mejor, dentro de las batallas. O sea, yo creo que lo mejor es dar la batalla para no llegar a situaciones estrambóticas, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos.